¡Qué hermoso himno! Gracias, hermana. Fue poderoso. Cuando estoy sentado esperando predicar, digo, oh Señor, habla a través de mí. Pero sé que ya estás hablando esta noche, porque la música está sonando y escuché al Señor hablar a mi corazón esta noche. Me aferraré a la vieja y áspera cruz. Así que muchas gracias, hermana, por esa hermosa interpretación. Así que es un privilegio venir y compartir con ustedes aquí en esta cálida y húmeda y sudorosa noche en Alabama. Salí de casa esta mañana en Michigan alrededor de las 6 y era agradable y fresco y frío y necesitaba una chaqueta y una gorra y pensé, qué día tan maravilloso. Luego el avión se retrasó y el avión se retrasó y el avión se retrasó y finalmente llegué unas 4 horas tarde a Huntsville, Alabama. Y salí de la recogida de equipaje, pensé, hombre, hace mucho calor aquí abajo. Así que creo que Michigan está un poco a un paso más cerca del cielo, honestamente, que Alabama. El calor aquí es terrible. Así que puede que no lo pienses porque todavía es primavera aquí. Pero para un michiganes como yo, esto es caluroso y húmedo. Bueno, de todos modos, pero la cálida bienvenida de ustedes es igual de cálida también. Y yo quiero agradecerle por su cálida bienvenida. Y me siento aquí y veo tocar a los pianitas. Estas personas tienen dones de Dios. Saben que la música simplemente fluye. Es increíble de ver. Y también quiero agradecerles a nuestro músico por permitir que el Espíritu Santo trabaje a través de ustedes. Así que el sermón que voy a compartir esta noche es como una serie de 2 partes. Escribí esto la semana pasada en Sudáfrica. Estuve allí para una convención de misiones. Y en realidad soy introvertido. Y no me gusta hablar con la gente. Eso es extraño, ¿no? Siendo predicador. Pero en realidad soy introvertido. Y siempre tengo la oportunidad, después de haber hablado durante 6 horas durante el día, alguien te guía de regreso a tu habitación como un zombie y te encierras, corre las cortinas y baja las luces porque no quieres que la gente llame a tu puerta. Y me senté y pensé que tenía sermones que escribir. Así que me senté y me esforcé mucho en estos momentos, en estos sermones por par de noches allá abajo y así. Esta es mi humilde ofrenda para ustedes esta noche y mañana por la mañana, una serie de 2 partes y va a terminar con un llamado a la reforma. Pero tenemos un largo viaje que hacer hasta que lleguemos a ese llamado, ¿ok? Así que inclinemos nuestras cabezas e invitemos la presencia del Espíritu Santo una vez más. Padre Celestial, te damos gracias por la libertad que tenemos juntos aquí en la iglesia adventista Stay Line. Padre, te damos gracias porque eres un Dios de amor y un Dios de gracia. Y un Dios de misericordia. Gracias, Señor, porque no nos tratas como merecemos, pero te doy gracias, Señor, porque nos tratas en bases a nuestra necesidad y nuestra fe en lugar de nuestros méritos. Y así, Señor, mientras nos reunimos aquí esta noche en tu casa, al comienzo de tu día, que tu Espíritu Santo caiga sobre nosotros. Te ruego que hables a través de mí y para mí. Padre, te pido que las palabras que hable animen a cada uno de nosotros a un caminar más cercanos, más profundo y más significativo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, Señor, mientras compartimos estos momentos juntos, que seas supremo, que reines soberanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, nuestro sermón esta noche se titula 1, 2 y 3. Como dijo el doctor Auset, sigo siendo técnicamente el presidente de AFM, aunque mi último día es el lunes y mi última responsabilidad es asistir a una comida en honor a mi partida. Y eso es básicamente todo, así que básicamente ya he entregado todo y han sido 14 increíbles años. 14 años de los mejores de mi vida. En realidad pude ver a Dios obrar de tantas maneras increíbles en todo el mundo. Y sin embargo he decidido hacerme a un lado porque me he dado cuenta de que estamos en las últimas horas de esta tierra y quiero poder predicar libremente. Y como todos nosotros, creo que los dones que Dios nos ha dado necesitamos usarlos al máximo posible, ya sea en la música, en las enseñanzas, en la predicación o profecía. Necesitamos preguntarnos cuáles son los dones que Dios me ha dado y cómo puedo posicionar mi vida para poder hacer el mayor uso de ellos para el reino de Dios. Y entonces esta es una conclusión lógica de lo que creo. Y entonces es un paso de fe, un paso adelante. Se llama como una aguja al polo. Todavía no soy un empleado,
Tal vez para enero el próximo año me convertiré en un empleado de NEA2P, pero es un paso de fe y ves mis datos de contactos en la pantalla allí. Pero estoy convencido de que estamos viviendo en las últimas horas de esta tierra. Y entonces este es nuestro viaje de hoy. Vamos a este sermón muy imaginativo, como puedes ver, 1, 2, 3. Y primero cubriremos el punto número 1, y luego cubriremos el punto número 2, y luego cubriremos el punto número 3. Ok, todos estamos en la misma página aquí. Y luego vamos a llegar a nuestras conclusiones que van a ver cómo puede o podría verse el punto 4, cuando lleguemos al punto 4. Entonces, pero primero quiero hablar, solo para nuestra introducción, sobre el hecho de que el don de profecía es dado a la iglesia de Dios a lo largo de todas las edades, desde Adán hasta el segundo Adán, desde la creación de Adán, el primer Adán, hasta la venida de Jesús, el segundo Adán. Siempre hay una voz profética entre el pueblo de Dios, y el don de profecía permanece a lo largo de la historia. Hay un libro muy famoso en el adventismo llamado El don de profecía. Si nunca lo has leído, te animo a que lo leas. Es de Nicker o alguien más. Pero Dios ha bendecido a su iglesia en las últimas horas de la tierra con un don profético para guiarnos a través de las últimas convulsiones de la tierra. Y este don se manifiesta en el ministerio de la hermana Ellen White. Y entonces esta noche voy a ver algo de historia y algo de profecía a la luz de sus escritos y ver cómo esto ha sucedido. Y entonces quiero hablar primero sobre un par de citas aquí. Esto fue escrito justo antes de la Primera Guerra Mundial. Y la hermana White dijo esto. Ella dijo, una gran crisis espera al pueblo de Dios. Una crisis espera el pueblo de Dios. El último momento, la lucha más trascendental de todas las épocas está justo sobre nosotros. Puedes encontrarlo en Testimonios para la Iglesia, volumen 5. Ella continúa diciendo en el volumen 9, que fue escrito en el 1909, se acerca el tiempo en que la gran crisis en la historia del mundo tendrá que venir. Y entonces, ella aún no se da cuenta de esto, pero sabemos en retrospectiva que ella está escribiendo estas palabras justo antes del inicio de lo que ahora llamamos la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial surgió, y ella continúa diciendo esto. Eso está en Testimonios para la Iglesia, volumen 9. Ella dijo, pruebas y tribulaciones temibles esperan al pueblo de Dios. El espíritu de guerra está agitando a todas las naciones de un extremo a otro de la tierra. Ella escribió esto cerca del fin de la guerra civil estadounidense. Aunque hubo una guerra civil en Estados Unidos, las naciones del mundo no se estaban preparando para la guerra en ese momento. Pero sabemos que en una sola vida estuvieron en el cardero de la Primera Guerra Mundial. La segunda cita es de 1913. Ella dijo, Dios llama a quienes están dispuestos a ser controlados por el Espíritu Santo para liderar una obra de reforma profunda. Veo una crisis ante nosotros y el Señor llama a sus obreros a alinearse. Y así, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, la hermana White hablaba de una crisis que vendría sobre el mundo. Esa cita de 1913 fue dada a los delegados en la sesión de la Conferencia General celebrada en el 1913, justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Y luego tienen esta cita aquí en los Testimonios para la Iglesia, volumen 1, escrito en 1862. ¿Qué dice esto? Otras naciones observan atentamente a esta nación con un propósito desconocido para mí y hacen grandes preparativos para algún evento. Se me mostró a los habitantes de la tierra sumidos en la mayor confusión, guerra, derramamiento de sangre, privaciones, necesidad, hambruna y pestilencia azotaban la tierra. Entonces mi atención se apartó de la escena. Parecía haber un breve periodo de paz. Una vez más, los habitantes de la tierra fueron presentados ante mí, y de nuevo todo estaba en la mayor confusión. La lucha, la guerra y el derramamiento de sangre. Junto con el hambre y la pestilencia asolaban por todas partes. Otras naciones estaban envueltas en esta guerra y confusión. La guerra causó hambruna. La necesidad y el derramamiento de sangre causaron pestilencias. Y entonces los hombres desfallecieron de miedo
y por la expectativa de las cosas que vendrían a la tierra. Ahora, hay algunos que dicen, y creo que de manera bastante convincente, que estos escritos proféticos de la hermana White se cumplieron en la Primera Guerra Mundial, que comenzó en el 1914. Luego hubo un pequeño periodo de paz en 1918 a 1939, durante el cual las naciones de la Tierra esperaban encontrar la paz y establecieron lo que ahora llamamos la Liga de las Naciones. Luego se convirtió en las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial y luego hubo el cataclismo de la Segunda Guerra Mundial en sí. Y entonces quiero hablar sobre la transición a medida que avanzamos a través de estos periodos de tiempo aquí. Entonces, número 1, eso es lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial. Y este evento aquí es el New York Herald. Y el 29 de junio del 1914, el archiduque Francisco Fernando y su consorte, los duques de Hohenberg, son asesinados en Bosnia. Hubo un efecto dominó inmediato, ya que cuando fue asesinado una nación se levantó contra otra, y por otras naciones tenían alianza de defensa entre sí, como la OTAN hoy, y tenían paquetes de defensas mutuas. Lo que sucedió fue que una nación se levantó contra otra nación y esa nación luego se levantó contra esa nación y hubo un efecto dominó, y antes de que te des cuenta, el mundo entero estaba en guerra por un simple asesinato. Durante la Primera Guerra Mundial perecieron más de 8,5 millones de soldados y hasta 13 millones de civiles perecieron. Ahora, en Europa, la División Adventista Europea tenía su sede en Habsburgo, Alemania, y enfrentaron un terrible dilema, porque desde la Guerra Civil estadounidense en la década del 1860 hasta la Primera Guerra Mundial, los adventistas han sido objetores de conciencia. Sosteníamos que no íbamos a portar armas y que no íbamos a matar, pero cuando llegó la Primera Guerra Mundial, no había ninguna disposición en la ley alemana que permitiera a alguien ser objetor de conciencia. El servicio de guerra implicaba portar armas y matar a personas en el frente. También exigía trabajar el día de reposo, cuando se esperaba que las personas trabajaran en fábricas de armas o en las Fuerzas Armadas o para el esfuerzo bélico general. Y así los jóvenes en Alemania se vieron obligados a tomar una decisión terrible: lealtad a Dios y a los 10 mandamientos por un lado, o enfrentarse al fuego, trabajo forzado y en última instancia tortura y fusilamiento por no obedecer las normas de reclutamiento del régimen. Tuvieron que someterse al servicio militar obligatorio, portar armas y trabajar en sábado si querían sobrevivir a la Primera Guerra Mundial. Este fue un ensayo general para la marca de la bestia. La ley de Dios estaba en juego y los jóvenes en Alemania tuvieron que elegir. Debía obedecer la ley de Dios o las leyes de los hombres. Debía obedecer el 4º mandamiento y el 6º mandamiento, o honrar el día de reposo y no matarás, o deberías obedecer al gobierno del Kaiser, Guillermo Kaiser, o no. Fue un ensayo para la crisis final de conciencia que implicaría lealtad a Dios en sábado y que, una vez más, como en la Primera Guerra Mundial, implicaría exclusión económica y en última instancia la pena de muerte. Y entonces el gobierno alemán amenaza a la División Europea Adventista con el cierre de todas las instituciones adventistas, y la División Europea Adventista del Séptimo Día no apoyaba el esfuerzo bélico alemán. Y en respuesta, la siguiente carta que les muestro en la pantalla, fue enviada al Ministerio de Guerra en Berlín el 4 de agosto del 1914, solo una semana después del estallido de la Primera Guerra Mundial. Y eso es lo que decía la carta. Venía del presidente de la Unión de Alemania Oriental. Escribió allí y dijo: muy honorable señor general y ministro de guerra, desde tiempos nuestros puntos de vista con respecto a nuestro deber hacia el gobierno, también nuestras posiciones en el deber militar general, y especialmente desde que nuestra negativa a servir en tiempos de paz el sábado, que es el sábado, se considera fanática. Por lo tanto, me tomo la libertad, si su excelencia me permite, presentarle a continuación los principios de los adventistas del séptimo día alemanes, especialmente ahora en la presente situación de guerra.
Si bien nos basamos en los fundamentos de las Sagradas Escrituras y buscamos cumplir los preceptos de la cristiandad, guardando el día de reposo, el sábado, que Dios estableció en el principio, esforzándonos por dejar de lado todo trabajo ese día. Sin embargo, este es un punto clave. En estos tiempos de estrés, nos hemos unido en defensa de la patria y en estas circunstancias también tomaremos armas en sábado. En este punto, nos basamos en las Escrituras que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2, del 13 al 17. Que nos ordena obedecer al emperador. Y así los líderes alemanes, los líderes adventistas en 1914 animaron a nuestros miembros a luchar en una guerra de imperio. Esta no fue una guerra de autodefensa, fue una guerra, fue un choque de imperios coloniales. Animaron a nuestros miembros a tomar armas incluso en sábado. Ahora bien, en marzo de 1915 se emitió otra declaración, que es una carta de la sede de la División Europea Adventista, también con sede en Augsburgo. Fue escrita en nombre del presidente de la Unión de Alemania Oriental y también del presidente de la Asociación Sajona en el sur de Alemania. Y lo verán arriba en la pantalla. Dice: pero en el momento esto fue nuevamente para el Ministerio de Guerra alemán. Dice: pero al estallar la guerra, los líderes de la Organización Adventista en Alemania, por propia voluntad, aconsejaron a todos los miembros de su servicio militar en todo el país, bajo las circunstancias apremiantes y la necesidad de la patria, que cumplieran con sus deberes requeridos como ciudadanos según las Escrituras, y que hicieran con seriedad el sábado como otros guerreros el domingo. Como prueba, permito esta copia adjunta del documento para servir al muy estimado ministro de guerra prusiano, escrito el 4 de agosto de 1914. Y eso fue firmado por el presidente Conrade de la sede de la División Europea, el presidente de la Unión de Alemania Oriental, Berlin Schubert, y el presidente de la Conferencia de la Asociación Sajona, Paul Dinhaus. Ahora, el resultado de la posición de la iglesia alemana fue que aproximadamente el 98% de la iglesia adventista alemana participó en el esfuerzo de guerra. Enviaron a sus jóvenes para llevar armas en el frente. Muchos de ellos murieron y también se comprometieron a trabajar el día de reposo en lugares como fábrica de armas para apoyar el esfuerzo de guerra. Entonces se podría decir que la iglesia adventista alemana no alcanzó la definición bíblica del remanente que se encuentra en Apocalipsis 12:17. Que una de las señales del remanente es que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, en abril de 1918, el Dresdner Neuester Nachrichten, que significa las últimas noticias de Dresde, publicó esta carta de un pastor adventista. Y él dice: al comienzo de la guerra, nuestra denominación se dividió en dos partes, mientras que el 98% de nuestros miembros, basándose en la Biblia, defendieron la postura de que era su deber de conciencia defender la patria con armas, incluso en sábado. Esta postura unánimemente de los líderes fue inmediatamente remitida al Departamento de Guerra. Sin embargo, el 2% de la Iglesia Adventista alemana no se sometió a esta resolución unánime y por lo tanto tuvo que ser excomulgada debido a su conducta no cristiana. Hay una sorprendente carta escrita por un pastor adventista del periódico Dresden, en la que se afirma que aquellos adventistas que defendían el sábado tuvieron que ser excomulgados debido a su conducta no cristiana. Y esto es lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial en Alemania. Congregaciones enteras durante la Primera Guerra Mundial fueron excomulgadas por adherirse a los 10 mandamientos en lugar de someterse al servicio militar obligatorio o trabajar en sus fábricas. Los adventistas se negaron al servicio militar o a quebrantar el sábado y fueron encarcelados. Algunos fueron torturados hasta quedar irreconocibles. Hay libros escritos sobre esto con testimonios personales y algunos murieron por el impacto de sus ejecuciones en prisión y algunos simplemente fueron ejecutados por las autoridades alemanas. Luego se descubrió que algunos de los líderes de la iglesia alemana estaban identificando activamente a esos objetores de conciencia para las autoridades militares alemanas, que luego fueron arrestados, torturados
y finalmente ejecutados. Más de una docena de fieles jóvenes adventistas alemanes fueron ejecutados debido a la traición deliberada de los líderes de la Iglesia Adventista Alemana durante la Primera Guerra Mundial. Ahora, el Dresdner Neuester Nachrichten, las últimas noticias de Dresden, se refirió a ese 2% de la siguiente manera. Y ese pastor se refirió a ese 2%. Y esto es lo que dijo. Dijo que estos elementos inútiles, que es el 2% que defendió la ley de Dios, se establecieron como predicadores y con pequeños resultados hicieron propaganda para sus ideas tontas. Ideas tontas, que es guardar los 10 mandamientos. Se llaman a sí mismos falsamente predicadores y adventistas, pero no lo son, son engañadores. ¿Cuándo recibirán tales elementos su merecido castigo? Que es tortura, prisión y ejecución. Lo consideramos de hecho un favor hecho hacia nosotros. Este fue un pastor adventista escribiendo en Dresden News en 1918. La persecución de los adventistas fieles por los líderes de la iglesia no es nada nuevo. Lo vimos en la pestilencia 19 y lo vimos en la Primera Guerra Mundial. Ahora, después de la Primera Guerra Mundial, los adventistas excomulgados buscaron activamente la reconciliación. Hubo una reunión en Frankenhorst en 1920 en el Seminario Adventista, cerca de Berlín, que no logró resolver el impasse. Los dos lados no se acercaron más. Finalmente, la sesión de 1922, la sesión de la Conferencia General en San Francisco, se hicieron múltiples apelaciones al liderazgo de la Conferencia General para que los delegados discutieran el asunto, pero no se dio respuesta finalmente. Cuando fue confrontado directamente por representantes de los adventistas perseguidos, el presidente de la Conferencia General, A.G. Daniels, cerró toda discusión. Estas son las palabras que usó. Dijo: nunca podríamos permitir que estas preguntas surgieran ante toda la delegación de la Conferencia General. Eso causaría el mayor disturbio que jamás hayamos tenido. Fin de la cita. Piensen en eso. Exactamente 100 años después, en San Luis, en la Conferencia General, una vez más, no fue posible ninguna discusión sobre el problema principal que enfrentaba la Iglesia Adventista. Como en San Luis en el 2022, entonces en San Francisco en 1922, el presidente de la Conferencia General negó a los miembros cualquier posibilidad de discusión. Como en San Francisco del 1922, entonces en San Luis del 2022, el liderazgo de la Conferencia General asumió el derecho de anular las conciencias de sus miembros. Como en San Luis del 2022, así en San Francisco del 1922, la libertad de conciencia seguiría negada y pisoteada por el liderazgo. Y como en San Francisco en 1922, así de 100 años después, en San Luis 2022, el liderazgo de la Conferencia General no permitiría ninguna posibilidad de discusión para la reparación de agravio legítimo por parte de los miembros. La historia se repite y necesitamos conocer nuestra historia para evitar los errores del pasado. Trágicamente, estamos cometiendo los errores del pasado. Así que ese es el número 1. Entonces vamos a llegar al número 2. Y esa es la Segunda Guerra Mundial. Ahora, los años de entreguerras de 1918 a 1939 fueron muy dolorosos en la mayor parte de Europa, incluida Alemania. En Alemania tenían la carga de las reparaciones de guerras y las reparaciones de guerra realmente no tenían sentido. El pequeño bolsillo industrial del oeste de Alemania estaba obligado a enviar carbón y acero a Francia como reparaciones por la guerra. El efecto neto de esto fue que la importación de carbón y acero gratis de Alemania a Francia causó un desempleo masivo entre los mineros y trabajadores del acero francés. Así que realmente no les hizo ningún bien. También dejó a la industria alemana sin carbón. Así que la gente se congelaba en los inviernos y no había acero para la reconstrucción. Así que las reparaciones de guerra realmente estaban perjudicando a todos. Se produjo el colapso de la moneda alemana y luego en la República de Weimar hubo desempleo masivo. Y si lees
la historia de Alemania en la década del 1920 y 1930 hubo un alejamiento masivo del protestantismo y del catolicismo, y hubo un gran número en el ocultismo, y hubo todo tipo de especulaciones. Una vez que abandonaron a Dios, la historia del imaginario nazi, su cosmovisión, te das cuenta de que tenían todo tipo de especulaciones sobre cómo comenzó la vida en la Tierra, e imaginaban que había vínculos de mundos anteriores y existencia anteriores, e imaginaban que había vínculos entre la parte trasera, el norte de la India y los nazis, y que el símbolo de la esvástica es en realidad del hinduismo, no es un símbolo alemán en absoluto. Y entonces estaban los nazis que estaban explorando lo oculto de muchas maneras posibles para legitimar su afirmación de que eran la raza superior. Y el ascenso de Adolfo Hitler a principios de la década de 1930 representó un periodo traumático de 20 años para la Unión Alemana, nación alemana ahora. Dentro del adventismo, los líderes se reunieron en Suiza para discutir cómo reconciliarse con los adventistas disgregados. Emitieron esta declaración en 1923. Dice: en tiempos de paz y de guerra, nos negamos a actuar en acto. Nos negamos a participar en actos de violencia y derramamiento de sangre, pero otorgamos a cada uno de los miembros de nuestra iglesia la libertad absoluta de servir a su país en todo momento y lugar, de acuerdo con los dictados de sus convicciones personales de conciencia. Esta fue una declaración sorprendente, ya que en ella los líderes de la iglesia reconocieron implícitamente que no debían disgregar a quienes actuaron en armonía con su conciencia para defender el cuarto y sexto mandamiento durante la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra afirmaron que defendían la libertad de conciencia de cada miembro. Sin embargo, durante la Guerra Mundial disgregaron a quienes ejercían su libertad de conciencia. Ahora bien, esta postura de la iglesia en enero del 1923 no se presentó ante las autoridades competentes en Alemania. Por lo tanto, en diciembre de 1927, el mando militar alemán escribió a los líderes de la Iglesia Adventista en Alemania afirmando que no había cambios en su comprensión de la postura adventista con respecto a las cartas originales enviadas a principios de la Primera Guerra Mundial en agosto del 1914. Una vez más, las autoridades alemanas esperaban que los jóvenes adventistas fueran considerados como no tener objeción a portar armas o trabajar en sábado en defensa de la patria en caso de que surgiera otra guerra. Y este es el problema que tenemos, es que cuando la iglesia emite declaraciones que contradicen la palabra de Dios o el espíritu de profecía, esas declaraciones vuelven para atormentarte y atormentan a los miembros en particular. Esas declaraciones son utilizadas por los gobiernos contra los miembros en formas que tal vez los líderes nunca anticiparon. Vimos eso en la pandemia. La declaración de reafirmación que decía que la libertad religiosa no se usa apropiadamente para objetar los mandatos del gobierno fue utilizada por empleadores de todo el país y en todo el mundo para negar las solicitudes de exención de la libertad religiosa de los adventistas. Y entonces, cuando la iglesia emite declaraciones que son inconsistentes con las escrituras, esto siempre resulta en problemas para los miembros. Entonces, cuando Adolfo Hitler llegó al poder, los adventistas disociados de la Primera Guerra Mundial fueron declarados enemigos del Estado el 23 de febrero de 1933 y fueron proscritos públicamente el 29 de abril de 1936. Todas sus propiedades fueron confiscadas. Mientras tanto, la Iglesia Adventista Oficial Alemana, después de un periodo inicialmente difícil con el nuevo régimen de Hitler, apoyó públicamente al nuevo gobierno fascista. Una enfermera adventista del séptimo día, conocida como Horder Hotz, que conocía personalmente a Hitler, intervino a favor de los adventistas y como resultado, las iglesias adventistas de toda Alemania permanecieron abiertas, pero ahora estaban comprometidas. En Friedrichshafen, el seminario adventista cerca de Berlín, los estudiantes ministeriales se alineaban con uniformes nazis cuando los funcionarios del gobierno venían a inspeccionarlos. Friedenau declaró que Friedenau pertenece a aquellas comunidades que han votado al 100% por el Führer. Fin de la cita. Los periódicos adventistas oficiales en el momento del ascenso de Adolfo Hitler al poder promovieron el régimen nazi y el liderazgo de Adolfo Hitler.
Esto fue escrito en el 1939. Esto es después del surgimiento de la Segunda Guerra Mundial. Este es Abden Borta. Este es el boletín oficial adventista de los sindicatos alemanes. Dice allí: ahora estamos en medio de una gran tormenta de eventos conmovedores a nivel mundial. Ese es el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial. Nótese esta cita: una gran era. Debemos encontrar a un gran hombre. Están hablando de Adolfo Hitler. Por lo tanto, no solo nos sometemos voluntariamente, sino que también realizamos con gusto todo el servicio requerido. Aquellos que pierdan la vida al hacerlo se pueden repetir las palabras: nadie tiene mayor amor que este, que un hombre dé su vida por la vida de sus amigos. Recordemos que a todos nuestros combatientes y especialmente a nuestros hermanos que están dispuestos a arriesgar su vida por la patria y por lo que quedaron atrás, oremos también por el Führer y sus colaboradores. Esta fue una cita del Advent Herald del 1 de octubre del 1939. Ahora bien, muchos adventistas fieles se negaron a aceptar el régimen de Hitler y fueron encarcelados en campos de concentración, trabajaron hasta morir y algunos fueron ejecutados. Pero ¿por qué hubo tanta apostasía entre los adventistas regulares y nuestros líderes? Bueno, muchos de nuestros miembros siguieron a sus líderes en lugar de buscar las escrituras por sí mismos. Es cierto que siempre es el camino más fácil, pero nunca es el camino más seguro. Ir en contra de la conciencia nunca es correcto. Ir en contra de la palabra de Dios nunca es correcto. Es más fácil como adventista decir: bueno, ¿qué dice la iglesia sobre esto?, en lugar de encontrar esta respuesta en las escrituras por ellos mismos. He notado esto como pastor a lo largo de los años. Siempre que surge un nuevo problema, digamos el transgenerismo en la iglesia, se escucha la solicitud de los miembros decir: necesitamos una declaración de la Iglesia Mundial. ¿Y por qué necesitamos una declaración? Porque necesitamos que nos digan qué creer en lugar de buscar en las escrituras por nosotros mismos y llegar a nuestras propias conclusiones. Siempre buscamos que alguien más piense por nosotros. Entonces simplemente nos alineamos como ovejas obedientes. Y eso se convierte en nuestro gran problema cuando nosotros como adventistas rendimos nuestras mentes y nuestras conciencias y ya no pensamos por nosotros mismos, sino que decimos que piensan los demás y seremos reflejos de sus puntos de vista en lugar de lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a través de la palabra de Dios. Y esto es bueno, ¿me oyes? Ok, ¿puedes oírme? Ok. Entonces, este es un problema que enfrentamos como adventistas. Lo escuchen cada elección. ¿Deberíamos votar de qué manera? ¿Deberíamos votar cuando hay un nuevo problema social? El asesinato de George Floyd y su muerte, el auge del transgenerismo, el aumento de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Cada vez que surge un problema social, instintivamente recurrimos a la iglesia para que nos diga que esta es la declaración oficial. Ahora, todos pensamos que eso es lo que vamos a creer, pero el 99% de los miembros no investigan las escrituras por sí mismos ni se preguntan qué dice la palabra de Dios al respecto. Y cuando subcontratas tu pensamiento y tu conciencia a hombres que ocupan puestos de autoridad institucional y que a menudo se ven comprometidos financieramente por eso, estás en un camino problemático. Déjame poner estas pilas aquí. Adelante. Bueno, me dice que hable, ok. Dice que debería continuar. Ok, así que esto es lo que dice el espíritu de profecía sobre este tipo de pensamiento. Esto está tomado del deseado de todas las gentes. En realidad, Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad. Ante ellos está la luz y las tinieblas, la verdad y el error. Les corresponde a ellos decidir qué aceptar. La mente humana, gracias hermano, está dotada del poder de discernir entre el bien y el mal.
Dios quiere que los hombres no decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente las Escrituras. Muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. Los maestros religiosos leen la Biblia a la luz de su propia comprensión y tradiciones, y la gente no escudriña las Escrituras por sí misma, ni juzga por sí misma la verdad, sino que ceden en su juicio y encomiendan sus almas a sus líderes. ¿A quién? A sus líderes. Y este no es un camino seguro para nosotros. Sucedió en el tiempo de Cristo, sucedió en la Primera Guerra Mundial, sucedió en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, sucedió durante la pandemia en realidad, y cada vez que la Iglesia emite una declaración sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo o el transgenerismo, sea cual sea el caso, estamos cediendo nuestra conciencia y nuestra mente a un grupo de hombres que nunca hemos conocido. El predicador, la declaración continúa aquí. La predicación y la enseñanza de su palabra es uno de los medios que Dios ha ordenado para difundir la luz, pero debemos llevar la enseñanza de cada hombre a la prueba. ¿De qué? De las Escrituras. Cualquiera que estudie con oración las Escrituras deseando conocer la verdad que debe obedecer recibirá lo divino. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Si buscamos en las Escrituras por nosotros mismos, Dios nos revelará lo que necesitamos saber y entender para los tiempos y los desafíos en los que vivimos. Si no aprendemos a leer las Escrituras por nosotros mismos, a estudiarlas con oración y a profundizar en ellas, seremos rehenes y seremos empujados por lo que sea que algún comité distante piense que debemos creer. Dice allí que Él entenderá las Escrituras. Eso sí, estudia la Biblia por ti mismo. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá las enseñanzas. Juan 17:17. Y ella continúa diciendo esto. Esta es una declaración realmente sorprendente. Ella dice, aquellos a quienes se les habla el mensaje de la verdad rara vez preguntan si es verdad, sino quién lo defiende. Multitudes lo estiman. Ese es un mensaje de verdad por la cantidad de personas que lo aceptan, no por si es verdad. Fíjense en eso. Y la pregunta todavía se hace, ¿algunos de los líderes o eruditos líderes religiosos le han creído? Los hombres no son más favorables a la verdadera piedad ahora que en los días de Cristo. Está bastante claro, ¿sí? Entonces, cuando hay un problema social, cuando hay un problema moral, cuando una pregunta se presenta ante nosotros en la sociedad, en su familia, en su iglesia, la pregunta no es, ¿qué me dicen los comités que debo hacer o creer? La pregunta no es, ¿qué me dice la jerarquía religiosa que debo creer? La pregunta no es, ¿qué piensa mi esposa, mi esposo, mis padres que debo creer? La pregunta es, ¿qué me enseña la palabra de Dios sobre este tema? Y como protestantes adventistas siempre debemos ser capaces de dar una razón de las Escrituras para la fe que tenemos. Y muy a menudo subcontratamos nuestros pensamientos a comités distantes porque nos volvemos espiritualmente perezosos. Y cuando somos espiritualmente perezosos, cuando la crisis de conciencia llega a nuestro mundo, como vendrá otra vez antes de que Cristo venga, es probable que seamos sorprendidos durmiendo, que seamos sorprendidos cortos, porque hemos olvidado cómo profundizar en las Escrituras y encontrar un así dice el Señor sobre el asunto. Entonces, a medida que avanzamos en nuestro tiempo aquí esta noche, la pregunta es, no es qué dice la iglesia, la pregunta es qué dice la palabra de Dios. Tengo la responsabilidad, como todos tenemos la responsabilidad de escudriñar las Escrituras por nosotros mismos. Y como vimos en la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, la posición de los líderes de la iglesia adventista alemana era diametralmente opuesta a la ley de Dios. Y la abrumadora mayoría de los adventistas se unieron a sus líderes en lugar de la ley de Dios. La historia se repite. Piensen en la crisis final que se avecina. Hermanos y hermanas, ancho es el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que van en él. Pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que
lo encuentran. Y encontramos el camino a la vida eterna al conocer a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida para nosotros mismos, y al conocer las Escrituras por nosotros mismos. Y cuando surgen cuestiones sociales y cualquiera que sean esas preguntas, ya sabes, cualquiera que sea el problema del día, debemos ser capaces de profundizar en las Escrituras por nosotros mismos y decir un así dice el Señor. Y entonces si se van de esta noche, una cosa es esta: de hoy en adelante vamos a aprender y vamos a practicar el proceso de profundizar en las Escrituras para decir qué dice la palabra de Dios sobre este tema. Eso es lo que hace un protestante. Un protestante en la Reforma Radical enseña que podemos leer las Escrituras como individuos, hombres, mujeres y niños y niñas, en nuestro propio idioma, la lengua vernácula, y Dios nos revelará suficiente luz para que tengamos el entendimiento necesario para la salvación y necesario para ganar almas para Jesucristo. Y así sucedió en la Primera Guerra Mundial. Y sucedió en la Segunda Guerra Mundial. El liderazgo pisoteó la ley de Dios, pisotearon la conciencia de sus miembros y los miembros de la iglesia pagaron un precio terrible. Vamos con el número 3. Vamos a empezar aquí el lunes 27 de enero del 2020. Era un lunes. La mayoría de la gente estaba centrada en la muerte de Kobe Bryant el día anterior en un accidente de helicóptero en las colinas a las afueras de Los Ángeles. Fue una muerte trágica. Varios miembros de la familia murieron en ese accidente en las montañas. Pero las personas miraban las noticias con atención. También notaron que había una nueva y misteriosa enfermedad que salía de China, centrándose en una ciudad previamente poco conocida como Wuhan, que en realidad tiene alrededor de 7 u 8 millones de personas en ella. No es una ciudad pequeña, es una gran metrópolis. En esa ciudad los hospitales estaban desbordados, las redes sociales estaban llenas de imágenes de hombres y mujeres desplomándose en las calles, lo que provocó que los estadounidenses que prestaban atención a las noticias salieran corriendo a comprar productos enlatados, detergentes y mascarillas. En Washington, D.C., el Dr. Anthony Fauci había alcanzado la cima del poder federal. Era el funcionario del gobierno mejor pagado de los Estados Unidos y ganaba significativamente más que el mismo presidente de los Estados Unidos. Controlaba miles de millones de dólares cada año en subvenciones de fondos federales de atención médica. Rápidamente se convirtió en el rostro de la salud pública de Estados Unidos y mundial, y se convirtió en una celebridad nacional y mundial. Parecía que cientos de millones, si no miles de millones de personas esperaban diariamente sus actualizaciones y sus pronunciamientos. Ahora sabemos que esta historia es cierta por múltiples fuentes y está ampliamente disponible en Internet. El 27 de enero del 2020 a las 6:24 de la tarde, el Dr. Fauci recibió un correo electrónico del Dr. Greg Forkers, su asistente en el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, NIAID, advirtiendo que Fauci podría estar directamente implicado en el origen de la inminente pandemia. ¿Por qué? Porque, como le dijo su asistente, la agencia de Fauci había financiado la investigación de ganancia de función ilegal sobre los coronavirus en el Instituto de Urología de Wuhan a través de las subvenciones que otorgó a EcoHealth Alliance, una organización sin fines de lucros con sedes en Estados Unidos. Entonces a Fauci le advirtieron casi de inmediato que estaba implicado en la pandemia. Su asistente compartió un estudio de un virólogo llamado el Dr. Barbic, advirtiendo que la investigación de ganancia de función en los coronavirus podría crear el SARS-2.0. Ahora bien, dicha investigación había sido sabiamente prohibida por el presidente Obama en el 2014, precisamente debido al riesgo y los peligros de una fuga de laboratorio de un virus convertido en arma. Pero el Dr. Fauci simplemente ignoró la prohibición y pasó el dinero a través de EcoHealth Alliance para que la investigación pudiera llevarse a cabo fuera de la jurisdicción federal de los Estados Unidos, en China. En mayo del 2016, 2 de sus empleados alertaron a EcoHealth Alliance de sus experimentos parecen involucrar investigaciones cubiertas por la cita final de los poros. Estos son administradores que escriben que sus experimentos parecen involucrar, es decir, violan la prohibición. Se refirieron a la moratoria de ganancia de función del presidente Obama y en lugar de hacer cumplir la prohibición, el NIH de Fauci había ayudado a EcoHealth a evadir las restricciones de la prohibición. Reescribieron las solicitudes de subvención de EcoHealth Alliance
y actualizaron su documentación de seguridad para que la investigación de ganancia de función pudiera continuar. El doctor Robert Redfield, que entonces era el director de los CDC, advirtió a Fauci por escrito que el virus parecía provenir de un laboratorio. ¿Por qué? Porque el doctor Robert Redfield argumentó que el sitio de escisión furina del virus, que es un lugar en que las proteínas del virus pueden hacer que infecte las células humanas con mayor facilidad, sugirió una manipulación intencional del laboratorio. A fines de enero de 2020, otros científicos importantes de Estados Unidos y el Reino Unido llegaron rápidamente a la misma conclusión. El doctor Fauci entró en pánico. Necesitaba encubrir los hechos de que su investigación ilegal probablemente había causado esta pandemia. Entonces, ¿qué hizo? Trabajó las 24 horas del día con colegas clave para llegar a lo que ahora llamamos la teoría de los orígenes proximales como la fuente de la pandemia. Esta teoría argumentaba que el virus se propagó de un animal como un pangolín, del que nadie había oído hablar antes, a los humanos, o fue la evolución natural de un virus similar en humanos. Ambas opciones en la teoría de los orígenes proximales excluyeron específicamente la posibilidad que el Instituto de Fauci hubiera financiado a sabiendas una investigación prohibida sobre la ganancia de función en un laboratorio en el epicentro del brote de un virus con características antinaturales. Es una coincidencia notable que una pandemia de coronavirus comience aproximadamente 1 kilómetro de uno de los únicos laboratorios del mundo que trabajan en la fabricación de armas de coronavirus. Pero los científicos simplemente excluyeron eso como una posibilidad. Es como vivir en una ciudad que tiene la fábrica de barras de chocolates Hershey's y de repente el agua huele a chocolates Hershey's y dices, no, esto no viene de nuestra fábrica. Hay un manantial natural al final de este camino que de repente produce agua con olor a chocolate. Está increíble, es tan increíble como eso. Pero a finales de febrero del 2020, la teoría de los orígenes proximales era la opción públicamente preferida por los funcionarios de salud pública y la teoría de la fuga del laboratorio estaba siendo rechazada públicamente por los científicos y los principales medios de comunicación como una teoría marginal, una conspiración o simplemente impulsada por el racismo antichino. Esto fue a pesar del hecho de que los corresponsables privados a los que ahora tenemos acceso entre los principales científicos mostraron un fuerte apoyo a la teoría de la fuga del laboratorio. Y en el Reino Unido, los servicios de inteligencia del gobierno proporcionaron informe diario de alto secreto del primer ministro del Reino Unido. Eso es ahora que se han hecho públicos. Y si los lee, concluyeron en enero del 2020 que el COVID provenía del Instituto de Urología de Wuhan. Era un virus convertido en armas. Ese era el entendimiento privado de estos gobiernos, pero la narrativa pública de estos gobiernos era que este era un evento aleatorio. Nadie quería aceptar la responsabilidad de lo que estaba a punto de suceder, y así comenzó el encubrimiento. Los burócratas de salud pública aprovecharon la oportunidad para expandir sus poderes para llegar a todos los aspectos de nuestras vidas. Y eso es exactamente lo que hicieron. Los derechos civiles desaparecieron de la noche a la mañana. Nuestras enmiendas, la primera enmienda, la libertad religiosa, la libertad de reunión, la libertad de hablar, desapareció de la noche a la mañana. Los funcionarios de salud lanzaron campañas interinstitucionales para coaccionar a los actores privados. Los científicos de alto rango fueron literalmente sobornados para que se retrataran de sus opiniones publicadas a favor de la teoría del origen próximo. Los periódicos y los periodistas fueron atacados, quienes cuestionaron al funcionario sobre la narrativa falsa. Los funcionarios de salud en los Estados Unidos utilizaron teléfonos quemadores, reuniones en personas y direcciones de correos electrónicos privadas para evitar los requisitos federales de mantenimiento de registro y eliminar cualquier evidencia de su colaboración y discusiones. La administración de Biden trabajó activamente para dictar a través de los gigantes de las redes sociales qué noticias se les permitía leer o publicar a las personas. Y Facebook ahora ha admitido públicamente la censura que estaba ocurriendo desde el 2020 en adelante. Los censores principales estuvieron directamente involucrados en la creación del virus, así que ahora orquestaron un encubrimiento para ocultar su culpabilidad. Buscaron poner fin a la discusión antes de que condujera a una investigación y culpabilidad penal para Fauci y sus conspiradores. Ahora, no solo los principales medios de comunicación y nuestros servicios de inteligencia y nuestros gigantes de las redes sociales y la academia y nuestros sistemas hospitalarios y médicos de todo el mundo fueron presionados para el servicio.
para proteger a los culpables y suprimir nuestros derechos de libertad religiosa de la primera enmienda. Las denominaciones de todo tipo fueron coartadas en el encubrimiento y en la demonización de los buscadores de la verdad y los oradores de la verdad dentro de ellos. Y eso incluye nuestra propia conferencia general. Ahora, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice lo siguiente: el Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión o que prohíbe el libre ejercicio de la misma, o que restrinja la libertad de expresión o de prensa, o el derecho de las personas a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno que se ocupe de las quejas. Esa es la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Garantiza la libertad de tener religión y la libertad de no tener religión. Garantiza la libertad de expresión, garantiza la libertad de conciencia, y todas estas fueron suprimidas por la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Participaremos en la supresión de los mismos derechos en los que confiamos cuando se nos presente la crisis final. Así que esto fue un ensayo para la crisis final. El liderazgo de la Iglesia Adventista Mundial promovió activamente las vacunas a pesar de lo que dicen al respecto ahora. Y la iglesia en todo Estados Unidos se convirtieron en centro de pinchazos que llevaron a médicos y a evangelistas líderes. No mencionaré ningún nombre, pero esos son nombres muy familiares que promovieron activamente los pinchazos a mediados del 2021 en un infomercial producido por los Ministerios de Salud de la NID y la Conferencia General sobre la falsa base de que los pinchazos previenen la transmisión, aunque era bien conocido en ese momento entre los científicos, y aunque en la primera autorización de uso de emergencia a la que puede acceder en internet declararon específicamente que los pinchazos no previenen la transmisión. Pero sin embargo, nuestros líderes de la iglesia dijeron: debes ponértela porque debes amar a tu hermano como a ti mismo. Debes proteger a la comunidad tomando estos pinchazos. Aunque los científicos sabían desde el primer día que estos pinchazos no previenen la transmisión, por lo tanto no protegen a la comunidad. Así que promovíamos activamente las mentiras de Anthony Fauci y la administración de Biden. Aquellos pastores que cuestionaron la narrativa de la pestilencia 19, algunos fueron obligados a jubilarse anticipadamente. Algunos de ellos están aquí esta noche. Fueron expulsados de la división norteamericana o de sus conferencias. Los medios oficiales adventistas promovieron la falsa narrativa de la pestilencia 19 y la demonización repetidamente a cualquiera que cuestionara las mentiras de la pestilencia 19. Los miembros no pinchados fueron comparados desfavorablemente en la revista adventista con terroristas islámicos que matan a trabajadores humanitarios en Afganistán, o con brujos aliados con Satanás. Dichos miembros supuestamente tenían las manos manchadas con la sangre de las víctimas inocentes. Eso salió en la revista adventista y le escribí: todos somos hermanos y hermanas. Estar pinchados o no significa que estés dentro o fuera del libro de la vida del Cordero. ¿Por qué demonizan a los miembros de esta manera? Y nunca recibí respuesta. Así que cada vez que devuelvo un cheque de diezmo, ahora tengo que hacerlo con una oración de perdón, porque le estoy devolviendo el diezmo a un sistema que me dice que yo soy peor que un terrorista y un adorador de Satanás. En algunos países, los trabajadores de las denominaciones adventistas fueron despedidos por no pincharse. En otros países se les impusieron restricciones que no tenían base científica. Así que, por ejemplo, podías viajar por motivos de trabajo, pero si no estabas pinchado, tenías que pagar tú mismo tu viaje. Claramente, esa regulación financiera inhibirá la propagación del virus. Otras reglas decían que puedes viajar por trabajo si eres un empleado de la iglesia. Por ejemplo, un empleado de la universidad. Pero si no estás pinchado, no puedes viajar a más de 50 millas de tu lugar de trabajo. Claramente, el virus solo entra en acción después de 51 millas. Esas reglas, por la iglesia, arbitrarias y sin ninguna base científica o racional, revelaron a la mayoría de las personas que la narrativa era una base de mentiras. La Conferencia General no siguió la ciencia, siguieron las mentiras. No buscaron la verdad, buscaron fondos federales masivos para la pandemia. No se inclinaron ante las convicciones del Espíritu Santo sobre las conciencias de los miembros. Se inclinaron ante los matones de los medios tradicionales. No defendieron las conciencias de los miembros, pero demonizaron a los miembros
en sus medios oficiales en líneas e impresos. Y esos artículos oficiales todavía se están en línea, a pesar de las solicitudes de que se eliminen. La Conferencia General todavía demoniza a cualquier adventista hoy que no esté pinchado. No se retratarán de esas declaraciones. Piensa en eso la próxima vez que devuelva tu diezmo. No se alinearon con el espíritu de profecía o las escrituras, sino con las recomendaciones de la OMS, para quien el miembro más poderoso es la República Popular China y el Partido Comunista de China. Lo más atroz es que la Conferencia General emitió la declaración de reafirmación el 21 de octubre en respuesta a los mandatos de Biden de principios de septiembre del 2021. Y en la página está esa declaración que todavía está en línea, como los líderes de la Conferencia General expresaron su informe de que los pinchazos es una cuestión de libertad de conciencia individual. Eso es agradable. Y bueno, sin embargo, en la página 2 había un párrafo que se refería al contexto específico de la pestilencia 19 y al mandato que se extendía por todo el mundo. Y ese párrafo asumía el derecho de los líderes de la Asociación General de controlar o suspender la libertad de conciencia de los miembros en todo el mundo. Ese párrafo negó unilateralmente a los adventistas de todo el mundo ante sus gobiernos y empleadores la posibilidad de reclamar una exención basada en la libertad religiosa o la libertad de conciencia. Este es ese párrafo, dice: la Iglesia Adventista, en consulta con los Ministerios de Salud y los Departamentos de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General, está convencida de que los programas de pinchazos que se están llevando a cabo en general son importantes para la seguridad y la salud de nuestros miembros y la comunidad en general. Por supuesto, estas medidas de salud se están llevando a cabo y no las imponen personas como Fauci, que son responsables de todo este lío en primer lugar. Por lo tanto, la declaración continua: las afirmaciones de libertad religiosa no se utilizan adecuadamente para objetar los mandatos gubernamentales o emplear programas diseñados para proteger la salud y la seguridad de sus comunidades. Definimos en nuestro manual de política de trabajo de la Asociación General, en el apartado del capítulo conocido como PART, Asuntos Públicos y Libertad Religiosa, definimos la libertad religiosa como la capacidad de actuar en armonía con los dictados de su conciencia. Entonces, cuando los líderes de la iglesia dijeron que la libertad religiosa no se usa apropiadamente, estaban diciendo esto: si el Espíritu Santo te convence de no hacer algo, pero tu empleador te dice que hagas algo, estamos con el empleador y nos oponemos al Espíritu Santo. Eso es lo que estaban diciendo. Estaban asumiendo el derecho de anular las convicciones del Espíritu Santo. Ahora, el Comité Administrativo de la Conferencia General, que emitió la declaración, se ocupa de los asuntos administrativos relacionados con el funcionamiento interno de la Conferencia General y los empleados de la Conferencia General. No tiene jurisdicción sobre asuntos teológicos que afecten a todos los miembros en todo el mundo. No tiene autoridad institucional en sus términos de referencia para emitir tal declaración. Y por lo tanto, nuestros líderes de la Conferencia General actuaron más allá de su autoridad delegada en esta declaración con un impacto catastrófico en miembros inocentes en todo el mundo. En el mundo legal, eso se conoce como negligencia culpable. Cuando excedes tu autoridad definida, eres negligente. Eso crea responsabilidad. Probablemente esa es la razón por la que nadie quiere discutir esto más. Además, en esta declaración, nuestros líderes de la Conferencia General presumen los derechos de anular las convicciones del Espíritu Santo sobre las conciencias de los miembros. Cuando tuve mi entrevista con el anciano Mitch, justo después de que me prohibieran, minutos antes de que me prohibieran, una de las cosas con las que más se enojó conmigo fue que dije en uno de mis sermones que entramos en la pandemia como protestantes y la dejamos como un sistema papal. Eso realmente dolió, y entonces voy a compartir con ustedes exactamente por qué desde el espíritu de profecía hice esa declaración. Y Pastor Mitch, si estás viendo este video, esto es para usted. Esto es lo que dice la hermana White. Nadie tiene derecho a controlar la mente de otro y juzgar por otro, prescribiendo cuál es su deber. Hay ciertos derechos que pertenecen a cada individuo al hacer el servicio de Dios. Ningún hombre tiene más derecho a quitarnos esos derechos que a quitarnos la vida misma. Dios nos ha dado la libertad de pensar y es nuestro privilegio seguir nuestras impresiones del deber.
Somos solo seres humanos y un ser humano no tiene jurisdicción sobre la conciencia de ningún otro ser humano. ¿Está claro para todos? Ningún ser humano tiene jurisdicción sobre la conciencia de otro ser humano. Significa que en el juicio final no puedes decir, Dios, hice todo esto porque mi esposo me lo dijo o porque le pareció correcto a mi esposa. No, somos seres moralmente responsables ante nuestro Creador. Eso significa que debemos actuar en armonía con nuestra conciencia. Ahora, está muy bien decir que sí, ningún hombre tiene autoridad sobre la conciencia de otro. Eso significa que soy moralmente responsable de todas mis acciones. Y esa es una gran responsabilidad moral espiritual. Debemos vivir en armonía con la luz que Dios nos ha dado y buscar cada día vivir más en armonía con esa luz. Y que si el Espíritu Santo nos convence de algo, no podemos aplastar al Espíritu Santo y apartar esas convicciones con la esperanza de que pueda recordarlo en un momento más conveniente. Pero déjame continuar con mi curso de acción pecaminoso elegido ahora. Debemos vivir en armonía con las Escrituras, el espíritu de profecía y las convicciones del Espíritu Santo. Así que eso está muy bien y que digamos, y estoy de acuerdo con todos, ningún hombre tiene jurisdicción sobre la conciencia de otro ser humano, pero la implicación es que me presento ante Dios como un ser moral. Soy responsable ante Dios como un ser moral y necesito presentarme ante Dios, no culpar a los demás por mis acciones, sino que aceptar la responsabilidad por mis acciones. Dios ha prometido otra cita aquí en Carta 109, 1895. Dios ha prometido su presencia a todo creyente y a aquellos que están en posiciones de autoridad, en presencia de conferencias y consejos de juntas y todos los que tienen que ver con la mente humana, respeten la individualidad de la mente y la conciencia. Esos trabajadores están en coasociación con Jesucristo y pueden interponerse para interferir con los planes de Dios, porque el agente humano está bajo su autoridad y dictado. Luego continúa diciendo esto. Y pongo en la pantalla una cita particular de la Carta 53 y debajo está la cita de la Conferencia General. Y te preguntas si la cita de la Conferencia General en rojo, en la parte inferior, es en realidad una práctica de Roma. Esto es lo que dice la Carta 53. El hecho de que un hombre haya sido seleccionado para ser presidente de una conferencia no significa que tenga autoridad para gobernar a sus compañeros de trabajo. Esta es la práctica ¿de quién? De Roma. Y no se puede tolerar porque restringe la libertad religiosa. Entonces, es una práctica de Roma restringir la libertad religiosa. Y el hombre es llevado a colocarse donde solo Dios debería estar. Entonces es una práctica de Roma restringir la libertad religiosa. ¿Es eso según el espíritu de profecía, sí o no? Sí. Ahora vea lo que dice la declaración al final. Esta es la declaración de la Conferencia General. Por lo tanto, las afirmaciones de libertad religiosa no se usan apropiadamente. ¿Eso restringe la libertad, sí o no? Sí. ¿Es una práctica de Roma? Sí. Absolutamente. Lo es. Si el zapato calza, cambia el zapato, pero no mates al mensajero que dice que el zapato calza. Conflicto de los siglos, página 100, siguiente cita. Por lo tanto, con medidas que apelan a la imaginación, Roma ensayó o intentó controlar las conciencias de los hombres. ¿Intenta Roma controlar la conciencia de los hombres, sí o no? Sí. Ahí está nuestra declaración de la Conferencia General una vez más. Por lo tanto, las afirmaciones de libertad religiosa no se usan apropiadamente. ¿Están tratando de controlar las conciencias de los hombres? Sí. ¿Intenta Roma controlar las conciencias de los hombres? Sí. Una vez más, el zapato calza. Aquí vamos de nuevo. La doctrina de que Dios ha encomendado a la iglesia, Conflicto de los siglos, página 293, el derecho a controlar las conciencias y a definir y castigar la herejía es uno de los errores más profundamente arraigados. Errores papales, y nuevamente tienes las declaraciones de la Conferencia General hasta el final. Las afirmaciones de libertad religiosa no se usan apropiadamente. ¿Está la Conferencia General asumiendo el derecho de anular tu conciencia, sí o no? ¿Es una práctica papal, sí o no? Sí, absolutamente lo es. Continúa otra cita. Dios nunca fuerza la voluntad o la conciencia.
Pero el recurso constante de Satanás para obtener control de aquellos a quienes no puede seducir de otra manera es la compulsión por crueldad. Ponte el pinchazo o perderá tu trabajo, perderá tu hipoteca, perderá tu casa, perderá tu negocio, perderá tu licencia profesional, perderá tu reputación social, quiebra, pierde tus ingresos de seguridad social, pierde tus beneficios de desempleo, pierde batallas por la custodia. La lista sigue y sigue. La cita continúa. A través del miedo o la fuerza se esfuerza por gobernar las conciencias y asegurarse homenaje a sí mismo. Para lograr esto, trabaja a través de autoridades religiosas y seculares, moviéndolas a la aplicación de leyes humanas en desafío a la ley de Dios. Eso está en Conflictos de los Siglos, página 591. Entonces, lo que diríamos en el caso número 1, en la Primera Guerra Mundial, las autoridades de la Iglesia alemana asumieron el derecho de anular las conciencias de sus jóvenes y dijeron que estaban felices de romper el cuarto y sexto mandamiento en defensa de la patria, y aproximadamente el 2% de la iglesia fue disgregada. Algunos de ellos fueron ejecutados, torturados y fusilados, y algunos de esos jóvenes fueron entregados por las autoridades de la iglesia. En la Segunda Guerra Mundial, una vez más, al enfrentarse a demandas totalitarias, la Iglesia Adventista alemana colaboró con el régimen nazi y los adventistas disgregados de la Primera Guerra Mundial fueron prohibidos y algunos de ellos fueron ejecutados en los campos. Y una vez más, la Iglesia alemana apoyó a Adolfo Hitler y el esfuerzo bélico alemán y alentó a sus hombres a servir en la maquinaria de guerra. Ahora, esto no es una crítica particularmente a los líderes de la iglesia alemana, porque hasta que no nos enfrentemos a un monstruo como Adolfo Hitler, no sabemos cómo nos comportaremos. Y al menos para su crédito, muchos años después, los sindicatos alemanes ofrecieron una disculpa formal y un reconocimiento por el error que habían cometido. Y hubo un proceso de reconciliación. Llegó 50 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de las personas que habían sufrido estaban muertas, pero al menos hubo un proceso de reconciliación. Pero en el clima actual, la negativa constante de nuestros liderazgos de la Conferencia General a participar en cualquier discusión y la demonización y destrucción de aquellos que piden una dirección roja de queja honesta está llevando a la consternación, la desilusión y la desconexión de los miembros en todo el mundo, que ya no confían en nuestros líderes. Entonces, ¿qué decimos en conclusión? La conclusión es una conclusión larga, así que no pierdan la esperanza en este sermón todavía. Los casos 1, 2 y 3 que les presenté esta noche, en cada caso, hemos sido testigos de una profunda traición por parte de nuestros líderes a los miembros. Hemos presenciado la traición de nuestras creencias fundamentales para proteger nuestras instituciones, preservar nuestros flujos de ingresos denominacionales y consagraciarse con regímenes dictatoriales. Y en cada caso 1, 2 y 3 que hemos visto esta noche, miembros fieles fueron arrojados a los lobos por nuestros líderes. Eso sucedió en el caso 1, caso 2 y caso 3. Entonces, ¿qué pasa con el caso 4? ¿Qué sucederá en la última crisis antes de que Jesús regrese? ¿Qué dice el espíritu de profecía sobre esto? Esta es una pregunta importante que debemos hacernos cuando se derrame la lluvia tardía. Esto es lo que la hermana White dice que sucederá. Ella dice, bajo la lluvia tardía, las invenciones del hombre, la maquinaria humana, a veces serán barridas. El límite de la autoridad del hombre será tan roto como cañas rotas. Y el Espíritu Santo hablará a través del vivo agente humano con poder convincente. Eso está en el segundo mensaje selectos. Ella continúa diciendo que el Señor levantará hombres que darán a la gente el mensaje para este tiempo. Entonces lo que encontramos es que, como en el tiempo de Cristo, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre Jesús, fue como Jesús habló de vino nuevo en odres viejos. Y cuando la lluvia tardía se derrame de nuevo, cuando no haya una experiencia viva con Cristo en ninguna parte de nuestras vidas,
ni con nadie en nuestro sistema. El derramamiento de la lluvia tardía será como vino nuevo en odres viejos, y eso limpiará grandes partes de nuestra estructura. Eso es lo que ella dice allí. Ella continúa diciendo, y esta es una advertencia muy aleccionadora. Dijo esto en 1875. Ella le escribió esto al presidente de la Asociación General. El presidente Borer acaba de renunciar a la presidencia de la Asociación General cuando escribió esto. Ella dijo que llegaría un momento en el que creía que la iglesia rechazaría su don profético. Y solo encontré esta cita recientemente en mis estudios. Ella dice, ahora soy de la opinión de que los testimonios no vivirán entre el pueblo de Dios. Serán eliminados. Tengo algo de luz en este punto, pero no puedo darla ahora. Dijo Cristo, tengo muchas cosas que decirles, pero no las puedes soportar ahora. Así que esta es una advertencia para nosotros, de que no solo muchas partes de las estructuras serán arrastradas cuando se derrame la lluvia tardía, sino que los testimonios mismos, que son una señal de una de las señales de la iglesia remanente, en realidad puede ser rechazada por muchas partes de la iglesia. Podría decir que lo llamas apostasía. Y entonces cuando la iglesia parece estar a punto de caer, habrá un remanente fiel. Y estamos muy familiarizados con esta cita aquí de mensajes selectos. Ella dice, la iglesia puede parecer que está a punto de caer, pero no cae. Permanece mientras los pecadores de Sión serán zarandeados, la paja separada del preciado trigo. Esta es una terrible prueba, pero sin embargo debe llevarse a cabo. Ninguno de los que han estado venciendo por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio se encontrará con los leales y verdaderos sin mancha, ni máscula, ni pecado, sin engaño en sus bocas. Debemos ser despojados de nuestra justicia propia y revestidos de la justicia de Cristo. Cuando estés lleno y recibas la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a los 10 mandamientos de Dios y el cumplimiento de la ley de Dios, el mensaje de 1888 se podría decir para recibir la justicia de Cristo. Ahora, la idea de que la iglesia aparece como si estuviera a punto de caer pero no lo hace, y lo repasaremos, es una idea muy común entre los adventistas. Sí. Entonces, ¿de qué iglesia está hablando aquí? ¿Está hablando de Stay Line o de mi iglesia Village Church? ¿Está hablando de nuestras conferencias, nuestras uniones, nuestras divisiones, nuestras conferencias generales? ¿Está hablando de un remanente fiel dentro del movimiento adventista más amplio? ¿De qué está hablando exactamente? Así que veamos el contexto justo antes de que ella escriba esto. La iglesia parece estar a punto de caer, pero no cae. Esto es lo que ella escribió. Digo, las naciones se conmoverán hasta su centro. Se retirará el apoyo a quienes proclaman el único estándar de justicia de Dios. La única prueba segura del carácter. Y todos los que no se inclinen ante el decreto de los concilios nacionales ni obedezcan las leyes nacionales para exaltar el sábado instituido por el hombre de pecado, es decir, las leyes dominicales nacionales, en desprecio del día santo de Dios, sentirán no solo el poder opresivo del papado, sino del mundo protestante con la imagen de la bestia que viene inmediatamente antes. Ella dice que la iglesia puede parecer estar a punto de caer, pero no cae. Por lo tanto, la iglesia que parece estar a punto de caer, pero no cae y llega hasta el final, son esos santos fieles que, bajo intensa persecución en el momento de la corrección final de la conciencia y la adoración encapsulada en la crisis de la ley dominical, parecen estar a punto de abandonar toda esperanza y capitular en la desesperación. Es ese grupo fiel de miembros el que llegará hasta el final. Están siendo fieles a la ley de Dios en lugar de la corrección de las leyes dominicales nacionales al final de los tiempos. Son ese grupo pequeño, aquellos que llegan hasta ese final. Son estos individuos fieles los que finalmente avanzan a través de la oscuridad por la fe y vencen por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, porque no aman sus vidas hasta la muerte. Y el siguiente párrafo comienza con estas palabras. Los remanentes que purifican sus almas obedeciendo la verdad obtienen fuerza del proceso de prueba. Ese proceso de prueba es la crisis de la ley dominical nacional y la corrección final de la conciencia.
exhibirán belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante. Segundo mensaje seleccionado, página 380. Ahora, muchos adventistas conservadores hoy argumentan que la jerarquía corporativa visible es la iglesia que sobrevivirá hasta el fin. Pero eso no es de lo que la hermana White está hablando en este pasaje. La iglesia de la que ella está hablando aquí es un remanente. Pero ese remanente no será identificable ni conocido hasta que las leyes dominicales salgan. Porque no aparece como un cuerpo identificable de creyentes hasta que el proceso de prueba venga sobre ellos. Esa iglesia que sobrevive es un cuerpo identificable de creyentes que constituyen un remanente de algo que lo precedió y que son fieles a Dios en la crisis final. Así que aún no hemos llegado allí. Pero como esta iglesia sabe bien, la crisis nacional de la ley dominical se avecina. Y luego aquellos que aparezcan, la iglesia parecerá que está a punto de caer. No lo hará. Y eso nos incumbe a cada uno de nosotros como creyentes individuales, pactar antes de que lleguen estas crisis que debes mantenerte fiel por Dios, pase lo que pase. Defenderé la ley de Dios, pase lo que pase. Viviré mi vida hoy en armonía con la ley de Dios. Entonces, no es una sorpresa cuando defienda la ley de Dios mañana, en la crisis nacional dominical. Respondemos a estos consejos de la hermana White sobre la próxima crisis de conciencia al asegurar nuestro llamado y nuestra elección. Ella dice, aquellos que no han tenido el hábito de buscar la Biblia por sí mismos o sopesar la evidencia confían en los líderes y aceptan las decisiones que toman. Y así muchos rechazarán los mismos mensajes que Dios envía a su pueblo si estos hermanos líderes no los aceptan. Volvemos a las citas originales que estamos usando hace quizás media hora. No es suficiente cuando hay una crisis simplemente decir qué dice la Iglesia Mundial sobre eso. Esa no es la posición segura a tomar. La posición segura a tomar es preguntar qué dice la palabra de Dios sobre esto y pedir la convicción del Espíritu Santo para que sepamos lo que creemos y no nos moveremos de lo que creemos a menos que el Espíritu Santo diga vayan aquí o vayan allá. No debemos simplemente entregar nuestras mentes y nuestras conciencias a ningún concilio de hombres, sin importar cuál exaltado sea. No importa lo que diga su pastor, lo que diga el presidente de su conferencia, lo que diga su anciano principal. Lo que importa es lo que lo ha convencido el Espíritu Santo a partir de su estudio de las Sagradas Escrituras. Y si el Espíritu Santo lo convence de A, B y C, y fue honesto con A, B y C, entonces no caerá bajo el juicio de Dios en la crisis final. Y quiero desafiarlos esta noche, quiero alentarlos esta noche. Dice, aquellos que no han tenido el hábito de buscar la Biblia por sí mismos, busquen las Escrituras por sí mismos. Sepan lo que dicen las Escrituras. Tenemos una institución increíble en nuestra iglesia llamada Escuela Sabática. Tenemos excelentes trimestrales de la Escuela Sabática. ¿Estás estudiando tus trimestrales de la Escuela Sabática? ¿Estudias a diario? ¿Solo vienes a la iglesia el sábado para escuchar lo que otras personas han estudiado o has profundizado en las Escrituras por ti mismo? Si estás adquiriendo el hábito de escuchar lo que piensan otras personas, permitiendo que tu pensamiento y tu mente sea moldeado por los pensamientos de otros hombres, te estás preparando para caer en la crisis final. Así que te animo a ser fiel en tus estudios de la lección de escuela sabática. Pero más allá de eso, estudia las Escrituras por ti mismo de todos modos, sobre temas que puedan ser de tu interés. Temas que se relacionen con los problemas del día, temas que tal vez se relacionen con tu pasado, temas que puedan relacionarse con tus miedos o tus esperanzas para el futuro. Pero adquiere el hábito de estudiar la palabra de Dios por ti mismo. Así que conoce la palabra de Dios por ti mismo. Y si tu Biblia contiene pasajes con tus subrayados, repítelo a través de ella como lo has hecho mientras lees. Y cada vez hazlo con un bolígrafo de diferentes color cada año. Dios te está convenciendo de ciertas partes y estás aprendiendo a vivir en armonía con la palabra de Dios. Aquellos que han tenido el hábito, quienes no han tenido el hábito de buscar
la Biblia por sí mismo o sopesar la evidencia, aquellos que tienen confianza en dirigir a los hombres y aceptar las decisiones que toman, entonces muchos rechazarán el mensaje que Dios envía a su pueblo. Esta es una advertencia para mí, esta es una advertencia para todos nosotros, para estudiar las Escrituras por nosotros mismos. No somos salvos por virtud de ser miembros de la iglesia, somos salvos porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. No somos salvos porque pertenecemos a una congregación en particular, sino porque pertenecemos a Jesucristo. Somos salvos cuando recibimos su justicia por la fe y recibiendo su justicia manifestada en la obediencia a sus 10 mandamientos y manteniendo nuestros ojos fijos en Jesús todos los días. Aquellos santos que sobrevivieron hasta el final, que sobrevivieron a la crisis nacional de la ley dominical, la corrección final de la conciencia, de la crisis de conciencia, aprenden a examinar todo por sí mismo, a buscar la luz que Dios nos ha dado en las Escrituras por sí mismo, a pedirle al Espíritu Santo que guíe su entendimiento y profundice su fe para magnificar su amor y pulir su testimonio. Hemos pasado por 1, 2 y 3 con cierto detalle esta noche. No es una historia bonita. Hay una cuarta crisis que viene y la mejor preparación que podemos hacer para eso esta noche es aprender la palabra de Dios por nosotros mismos y caminar en la luz que Dios nos ha dado y saber por nosotros mismos lo que creemos. Y basar nuestras decisiones diarias, nuestras acciones diarias, cada decisión que tomamos, nuestras vidas sobre los principios contenidos en la palabra de Dios. La obediencia hoy a la palabra de Dios te prepara para ser obediente cuando llegue la crisis final de la ley dominical. Y si estamos felices de vivir en desobediencia a la palabra de Dios hoy, entonces vamos a estar felices de vivir en desobediencia hacia la palabra de Dios cuando llegue la crisis final. Así que vive en obediencia a la palabra de Dios hoy. Busca por la gracia de Dios vivir en armonía y defender los 10 mandamientos. Sigue las convicciones de tu conciencia sin importar cuán inconvenientes puedan ser en ese momento. Y al hacerlo estás fortaleciendo tu alma, tu espíritu y tu carácter para cuando todo esté en juego. Y Dios está buscando unos pocos fieles que serán sus campeones en la crisis final. Mi oración es que cada uno de nosotros no solo supere esa crisis, sino que cuando Jesús venga en las nubes de gloria, este será el espectáculo más grande de la historia cósmica y el cielo se rasgará y las miríadas de ángeles aparecerán en toda su gloria y en el centro está el trono de Dios rodeado de un arco iris. Y los muertos están siendo resucitados a nuestro alrededor, están siendo resucitados en el aire y las ciudades están temblando y la tierra es sacudida a nuestros pies y los elementos se están derritiendo en fuego. No es solo por el calentamiento global, es el colapso global. Y en este glorioso día, aquellos que han encontrado seguridad en Jesucristo, que fortificó sus almas a través del estudio de la palabra de Dios y la obediencia a las Escrituras antes de la crisis final, serán arrebatados para encontrarse con nuestro Señor en el aire. Así que sé fiel en ese día. Y no solo digas, seré fiel mañana. Sé fiel hoy. Haz que sea tu forma de vivir. Y entonces no será un problema cuando llegues la crisis final. La crisis final se acerca, pero también Jesús. Y quiero ver ese día glorioso cuando Jesús regrese. Quiero estar entre ese grupo de personas que vean ese espectáculo cósmico de luz y fuego. Nunca ha habido nada igual antes. Nunca volverá a haber nada igual. Quiero verlo ese día, quiero verlo. No quiero darle la espalda y decir a las rocas que caigan sobre mí y me escondan del aquel que está sentado en el trono. Quiero ver ese día. Así que sé fiel a las Escrituras hoy. Hay una crisis de conciencia, pero si eres fiel hoy, Dios te guiará mañana. Bendición. ¿Debería ser una bendición? Sí, en segundo, ¿fuiste bendecido? Amén. Y solo queremos dejar que alabes a Dios por el doctor, por regresar en un momento tan único y va a estar lleno mañana. Y vamos a pedir que vengas temprano, si puedes, para continuar a nuestra cena de confraternidad. Nos encantaría que los hicieran. Es solo para veganos y nos gustaría que vinieran. Estaremos aquí todo el día. Mañana por la tarde de 4 a 8 aproximadamente tendremos nuestra actualización de la ley dominical también. Tenemos testimonios aquí en State Line llamada la política del testimonio honesto.
Si no predicas con honestidad, no puedes predicar mañana. Amén. Amén. Me gusta esa política. Amén. Y entonces nos pondremos de pie para orar en un segundo. Pero queremos agradecer a Dios por todos ustedes que están aquí. Así que todos nos pusimos de pie para orar mientras el pastor Baem, el doctor Baem, nos da la bendición. Nuestros ojos están cerrados, nuestras cabezas inclinadas. Padre, te agradezco que ese sea un anticipo de la reunión en ese mar de cristal, cuando cada lágrima haya sido enjugada y la muerte, la enfermedad y el dolor ya no existan. Moraremos contigo y tú morarás con nosotros, y la luz del Cordero nos guiará día a día. Y así, Padre, esperamos con fe ese día glorioso, cuando no haya más crisis de conciencia, cuando nadie sea puesto en una posición imposible por el pecado ni los gobiernos del mundo. Yo oro para que, Señor, hasta ese día, cada uno de nosotros camine en la luz que nos ha dado. Que cada uno de nosotros busque diariamente la luz de las Escrituras. Que moldees, formes, refines y rehagas nuestros caracteres de tal manera que día a día haya menos de nosotros y más de Jesús. Para que caminemos por el horno de fuego con Él. Señor, cuando caminemos por ese horno de fuego con Jesús, como lo hicieron esos 3 hebreos, oro para que el mundo vea que estamos con Jesucristo. Así que, Señor, que seamos fieles a la luz que nos ha dado, que busquemos mayor luz a diario, que cantemos alabanzas a aquel que nos rescató de la oscuridad para caminar en